Entonces, la evaluación va a ser lo que es la parte de participación, los pactos de aula y el cumplimiento de los trabajos. ¿Listo? Entonces, pactos del aula. ¿Cuáles eran los tres pactos del aula? Respeto hacia el profesor y los compañeros. Sí. Apagar la celular, prendía y apagar el audio. Listo. Entonces, respeto entre todos. Lo que es tener encendida la cámara y tener el micrófono apagado y solamente encenderlo cuando necesiten preguntar algo. ¿Listo? Bueno, ahora sí. A ver, comencemos con la actividad. Tenemos acá. ¿Listo? En la pantalla. Está. Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, comencemos. El primero me decía que el logaritmo de base 9 de 729. ¿Cierto? Listo. Entonces, en esta parte solamente necesitaba tomar mi base, que en este caso es el número pequeño, y multiplicarla por sí mismo cuantas veces fuera necesario hasta llegar a 709. Entonces, 9 por 9 me da 81. 81, ¿cierto? Entonces, no tengo el resultado, sigo multiplicando. ¿Esto es igual a qué? 9 por 729. me da 729. Luego, ¿cuántas veces multipliqué por 9? Entonces tengo 1, 2, 3. Quiere decir que mi resultado es 3. ¿Listo? Profe, si está bien, le ponemos chulito. Dime. ¿Está bien, le ponemos chulito? Como quieran, no hay problema. ¿Sí? O sea, yo lo reviso acá, lo que han enviado. Entonces ya después miramos. Listo, el segundo logaritmo de base 5 625. ¿de cuánto? 625. 625. Listo. Entonces yo digo que 5 por 4 5 veces. 4 veces. es igual a 25, ¿cierto? Por 5, 125. 125. Multiplico otra vez por 5 y ahí sí llego a 625. 625. Bueno, 4 veces. exacto. ¿Cuántas veces aparece el 5? 4 veces multiplico. Quiere decir que es 4. Logaritmo de base 5 de 625 es 4. Listo. Ahora, el otro, uno de los más fáciles, logaritmo de base 7, perdón, Sobre 49. de 49, ojo, de 49. De 49. Escojo este 7 y lo multiplico ¿cuántas veces? Entonces, 7 por 7, 49. 49. Quiere decir que ya llegué a mis resultados, son 2. 2 veces, ¿cierto? Listo. El cuarto, igual, logaritmo 15. de base 15 de 225. 225. Es 2. Que es igual a 2. Listo, ¿por qué? Les voy a multiplicar de esta forma. 15 por 15, 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Listo, acuérdense, dejo el espacio. 1 por 5, 5 y 1 por 1, 1. Luego sumo. ¿Qué me da? Me da, bueno, voy a poner acá el resultado. Me da 5, 2 llevo 1, sería 2. ¿Listo? El resultado me da 225. ¿Quiere decir que cuántas veces multipliqué ese 15? 2 veces. Bueno, porque se me quedó el libro acá. Listo. Y el último decía logaritmo de base 10 4. de 10.000, ¿cierto? De 10.000. Tengo que multiplicar el 10 cuantas veces sea necesario hasta llegar a 10.000. Entonces yo digo 10 por 10 es igual a 100. Multiplicado por 10
es igual A a 1000. 1000. Y multiplicado por 10, 100.000. Igual a 10.000. 4 ¿cierto? veces. 4 veces. Exacto. Quiere decir que ¿cuántas veces multipliqué? 4 veces. 4. Entonces el resultado de ese logaritmo es 4. 4. ¿Listo? Listo, el extra. ¿Cuál era el extra? No lo tengo acá. Logaritmo Logaritmo 33. Base de base 33 33 1 de 1. ¿A qué es igual? a 1 por Cero. ¿A cómo? ¿A cuánto digo? A 0. Bien, entonces, cualquier logaritmo de cualquier base que el resultado sea 1, siempre va a ser 0. ¿Cuál era el otro? Me quedo mal. Logaritmo 5. Logaritmo hace 5 con 1. De 1, ¿cierto? También es igual a 0. ¿Listo? Acuérdense, yo siempre en el logaritmo tengo que encontrar la base. ¿Listo? ¿Cierto? Lo que es la base, ¿cuál es la base? Pues el 5. Y necesito encontrar el exponente. En este caso, pues el 0, ¿cierto? Porque logaritmo de cualquier base en la cual su exponente sea 1 será igual a 0. Entonces, pongan acá cuidado. Voy a acá a mirar el primero. ¿Listo? Entonces me dice que es logaritmo de base 33 de 1 que es igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿cómo voy a pasar eso a una potenciación? ¿Listo? Por favor, cerramos micrófonos. Ya. Entonces, ¿cómo paso eso a una potencia? Entonces, como me dice que la base es 33, pues quedaría 33. ¿Elevado a qué? Acuérdense, en el logaritmo lo utilizamos para hallar el exponente. Quiere decir que este exponente va a ser 0. Y esto es igual a ¿A quién le quedó bien? la propiedad fundamental. Ojo, la propiedad fundamental de la potenciación siempre es que cualquier número elevado a la 0 me da como resultado 1. Profe, una pregunta para, Señora. pues, digamos, un número de base, pero de 2 o de otro número, ¿se puede también quedaría en 0? Sí, exacto. Cuando acá lo va a dibujar, lo va a subrayar con rojo. O sea, Cuando pero eso es aquí como una tenemos, propiedad. Cada vez que el Cuando número sea tenemos- menor. cuando ahí tenemos un 1, cuando ahí tenemos un 1, siempre el logaritmo va a ser 0. Es 0. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Otro ejemplo, puedo tener logaritmo de base 543 de 1. Siempre va a ser 0. ¿Listo? Ojo, cuando el 1 esté acá, el 1 sea esto. ¿Y cuándo está en 0, profe? Es 1. ¿Cómo? ¿Y cuándo está en 0? Es 1. ¿Acá? ¿Sí? Es 1. Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces, ahí en el cuaderno ponen como título propiedades del logaritmo. ¿Como título? Sí. Propiedades del logaritmo. Yo me acordé de eso. ¿De qué? Porque me pareció que la logaritmación tenía propiedades. Sí. Y como decía que la logaritmación es la operación inversa a la potenciación. Y dije, pues, ¿por qué No. me va a tener propiedades? Ojo, ojo. La logaritmación no es ninguna operación inversa. Las que son inversa es la potencia de la radicación. ¿Listo? Esas son. La logaritmación no. Entonces, o sea, tenemos las operaciones inversas, ¿cierto? De la suma es la resta, de la división es la multiplicación. Ahora, de la potenciación es la radicación.
y de la radicación, la potenciación. ¿Listo? Del logaritmo, de la propiedad, la operación inversa, más adelante la van a saber. ¿Listo? Por el momento, esa única operación que es logaritmación se va a quedar aparte. ¿Listo? Nada más. ¿Entendido? ¿Listo, Juan David? Bueno, Sí, señor. listo. Bueno, tenemos, vamos a ver. Primera propiedad. Ahí, como subtítulo. ¿Cuál es, profe? Multiplicación. 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 Profe, ¿cómo así ponemos multiplicación nomás? Esperen, ya les termino de dictar. Multiplicación. Sí. A ver, multiplicación interna. Multiplicación interna. ¿Listo? ¿Está ahí? Sí, multiplicación interna. Entonces, estas propiedades las vamos a utilizar solamente con ejemplos. ¿Listo? Se las voy a explicar. Son solamente 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Dos fundamentales y otras dos que son las dos primeras que vamos a ver. Entonces, las dos primeras. Yo tengo lo que es logaritmo. Vamos a ver. Logaritmo en base 2 de, pongámosle, 4. Ojo, en las propiedades no me importa el resultado, sino solamente simplificarlo. ¿Listo? Lo mismo que habíamos hecho con lo de potenciación. ¿Se acuerdan que yo llegaba a una potencia que me quedaba 4 a la 20? Yo no lo resolvía, sino me quedaba ahí. ¿Listo? Entonces, es lo mismo lo que voy a hacer acá. Entonces, me quedaría 4 por 7. ¿Listo? Esta va a ser la primera propiedad. ¿Listo? ¿Por qué por 7, profe? Porque puede ser cualquier número. Si quieres, yo puedo Ah. poner un 8, un 9, un 10, cualquier número. ¿Listo? Cualquier número natural. ¿Qué me dice esta propiedad? La primera propiedad que dice multiplicación interna. ¿Listo? ¿Por qué multiplicación interna? Porque si ven, están dentro del logaritmo multiplicándose. ¿Cierto? Preguntas hasta acá. No, ¿No? señor. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Fácilmente, pues, voy a separar esto como una suma. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría? Esto queda igual al logaritmo. Ojo, la misma base, ¿cierto? Logaritmo de base 2 de 4 más logaritmo de base 2 de 7. Bueno, ¿Sí se dan cuenta cómo separé eso? En vez de multiplicar las que las hice, las sumé. ¿Listo? sí, Entonces, señor. preguntas. Vuelvo a repetir. ¿Qué dice? Bueno, voy a subrayar con rojo todo lo que estoy diciendo. Entonces, tengo mi ejercicio. Tengo mi ejercicio logaritmo de base 2 y tengo una operación interna que en este caso es una multiplicación. ¿Listo? Entonces, tengo logaritmo de base 2 de 4 por 7. ¿Qué puedo hacer? Separar ese logaritmo. Y me queda logaritmo, acá tenemos logaritmo de base 2 de 4, más, como está multiplicando, lo paso, como está multiplicando, eso se asocia con una suma y también igual, logaritmo de base 2 del otro número que en este caso es 7. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Profe, puede ver otro ejemplo? Sí, claro, ya vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Tranquilo. Así no entendí. ¿Y cómo se resuelve? Dime. ¿Cómo se resuelve? La idea es dejarlo así. ¿Listo? ¿Profe, lo copiamos?
Sí, por favor, es eso, son ejemplos, ¿listo? Voy a dar ejemplos para que quede como, para que quede entendido este tema, estas propiedades. ¿Listo? Profe, entonces significa que se puede dejar así o también se puede resolver. Pues si son exactos, ojo, hay un número que, bueno, el primero sí me da, pero el segundo no. O sea, logaritmo de base 2 de 4 sí me da, en este caso es 2, pero logaritmo de base 2 de 7 no da, No. Y ¿cierto? por ejemplo sería en vez de 7 un 8. Ahí sí da exacto, ¿cierto? ¿Cuánto es el logaritmo de base 2 de 8? Es 3. Porque yo multiplico 2 por 2 por 2 3 veces y me da 8. Entonces, normalmente, por eso les dije, les digo, esto se queda acá, ¿sí? Se queda hasta acá, nada más. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Profe, no le escucho. ¿Ya mejor? Ahora sí, gracias. ¿Sí? O trata de subirle un poquito ahí de donde estés conectada, al celular o al computador, súbele el volumen. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo al contrario, ¿listo? Si tengo logaritmo de base 5 de 8 más logaritmo de base 5 de 20 más, ojo, voy a hacer uno más larguito, logaritmo, ¿Fue más largo, profe? ¿cómo? ¿Que fue más largo? Claro que sí, logaritmo de base 5 de 2, ¿listo? Tengo esos tres logaritmos, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Si se dan cuenta, como todos se están sumando, puedo convertirlos en una multiplicación interna. ¿Listo? Puedo aplicar esa primera propiedad de multiplicación interna al revés. ¿Listo? ¿Por qué? Si yo miro acá, lo primero que tengo que fijarme es que tengan la misma base. ¿Listo? ¿Qué base tienen? 5. Esto lo puedo volver a escribir como esto que es igual al logaritmo de base 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos son iguales. Si se dan cuenta que todas las bases son 5, puedo unirlas. Ahora, como están sumando, ¿cierto? ¿Esto qué me pasa? Multiplicación. Multiplicación interna. Exacto. Entonces me quedaría 8 multiplicado por 20 multiplicado por 2. 2. ¿Listo? Y ahí queda. Si quieren podemos resolver lo que está interno. Me quedaría logaritmo de base 5, ¿de cuánto? 8 por 20 y eso multiplicado por 2, ¿cuánto me da? 160. Entonces, 160. Todo, 8 por 20 por 2, ¿cuánto me da? 160. No, 220. no, ¿No? 320. 360. 320. Ay, casi me da. Pero bueno. ¿Listo? Multiplicamos, pues, 8 por 20 me da 160, ¿cierto? Y 160. 160 multiplicado por 2 me da 320. Y esta ya es la solución, ¿sí? Esto queda casi. Aplicando solamente la primera propiedad. Solamente queda hasta acá. ¿Listo? Profe, si es, por ejemplo, la multiplicación y suma, ¿ahí qué se hace? ¿En dónde? Por ejemplo, en vez de el más es el por. ¿En qué caso? O sea, acá en lo primero,
Sí, o sea, No se puede hacer nada. No, ¿No? se deja hasta ahí. No. O sea, exi- ahí nomás. Ajá, no existe Ah, ok. nada propiedad. Digamos, si yo tengo logaritmo de base 2 de 3 multiplicado por logaritmo de base Y 2 suma, de más 4, suma, no puedo pasarlo a suma. No, ¿no? no. No podemos, no se puede hacer eso. Ok. ¿Listo? Ahora, vamos a ver por qué. ¿Listo? Esto no se puede hacer. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer una exacta fácil. La que le había dicho. Logaritmo de base 2 de 4 por 8. Por 7. No. Por 8. Vamos a hacer las exactas. ¿Listo? Este es otro ejemplo. ¿Listo? Cópienlo. Bueno. ¿Pero es de la misma propiedad? Sí, señora. Es la misma propiedad. Estamos Bueno, utilizando pues, solamente la primera propiedad. Entonces, voy a responderle lo que dice Rojas. ¿Por qué no se puede que cuando yo tengo dos logaritmos multiplicando pasarlo a suma? Porque eso no da. listo. Listo, entonces, pongan cuidado acá. Entonces, ¿esto cómo lo puedo separar? Logaritmo, aplicando la primera propiedad. Logaritmo Hacer base 2 4, de 4. logaritmo, Más No se puede logaritmo. sumar. Ojo, base mira. 8. Yo tengo una multiplicación interna. Cuando es interna, sí puedo separarla como suma. Ok. Listo, de 8. Lo voy a resolver. ¿Cuánto es logaritmo? ¿Cuánto da este logaritmo? El primero. 2. 2, ¿cierto? 2. Más, ¿cuánto da el otro logaritmo? 3. 4. Ojo, 3. Porque este 2 yo cuántas veces lo multiplico para llegar a 8. 3. Lo Lo multiplico. Tres veces. Pongan cuidado, acá. 2 por 2 4, 4. por 2, 8, 8. ¿Cuántas veces multipliqué? 3, 3 veces, ¿cierto? Entonces por eso da. ¿Y cuánto es 2 más 3? 5. 5. ¿Listo? Ahora, eso fue aplicando la primera propiedad, ¿cierto? Ahora, vamos a ver si haciéndolo primero la multiplicación y ahí sí el logaritmo se puede hallar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? sí, señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que se me fue la pregunta. Bien. Bueno. Y cuando es más, o sea, como le hiciste ahorita, pero ¿Qué? que sea exacta, ¿también se puede sumar? ¿Cómo? Pero si yo pongo más logaritmos, ¿también se puede sumar o se tiene que multiplicar el resultado? No, se suman. Igual. Ya vamos a ver con más. ¿Listo? Este es un Profe, ejemplo. si en vez del 4 fuera un número de 2 o 3 cifras, ¿se puede? Claro, pues dependiendo, ¿no? Si es exacto, o sea, si ese logaritmo da exacto. ¿Listo? Normalmente todos los ejercicios que yo les dé van a ser exactos. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, ¿ya copiaron acá? Sí, profe. Sí, Listo, profe. entonces el resultado me dio 5. Voy a hacerlo de esta manera. Yo digo, pues logaritmo de base 2 de 2, perdón, de 4 por 8. ¿Sí tenía eso? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Cuánto es 4 por 8? 4 por 8. 5. 32. 32. ¿Listo? Ojo, acá ¿qué hice? No apliqué ninguna propiedad, sino que hice, multipliqué, De una ¿cierto? lo multiplico. Exacto. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cuánto es el logaritmo de base 2 de 32? Pues voy a averiguarlo, entonces comienzo. 5. Entonces, comienzo acá. 2 por 2 me da 4. 4. 4. Por 2, 8. 8. Por 2, 16. 16. por 2,
32. Perdón. 16 multiplicado por 2, 32. 32. ¿Cierto? Quiere decir que ya... acá, 32. Quiere decir que ya llegué a mi resultado, que es lo que tenía que llegar acá, en este pedacito, lo que es el 32. Ahora, ¿cuántas veces multipliqué el 2? 1, Cinco. 2, Cinco. 3, 4, 5. 5 veces. ¿Quiere decir que esto es igual? A A 5. 5. ¿Y me dio el mismo resultado que antes? Sí. Sí. Sí, ¿cierto? Ahora, ¿Formas de hacerlas? Es más fácil exacto. hacerlo así, profe. Una es aplicando propiedades, otra es resolviéndolas de una vez. Esa es más Eso fácil. también lo hacemos. ¿Y se puede hacer Sí. así, profe? Sí, claro, también. Se puede hacer de cualquier forma. Pero ojo, si yo les digo apliquen las propiedades, pues tienen que hacerlo del método anterior. ¿Listo? Es dependiendo de lo que les diga. Si yo le digo resuelva este logaritmo, pueden hacerlo como ustedes quieran. Pueden aplicando las propiedades o de esta forma. Pero si yo le digo resuélvalo aplicando las propiedades o utilizando las propiedades, pues ¿qué hacen? Como lo había explicado anteriormente. Largo. Pues sí, largo. Pero eso les ayuda mucho cuando no son exactas. ¿Nos vas a hacer ejercicios, profe? Sí, claro, vamos a ver más ejemplos. Logaritmo va a ser 32. Pero de esta propiedad, Sí, vamos a ver. Entonces, Rojas, sí se dio cuenta que, entonces, tenía que estar sumándose los logaritmos, ¿cierto? Apliqué de la multiplicación interna a una suma de logaritmos, ¿cierto? Ahora, voy a hacer lo que me decía Rojas, que si yo tengo una multiplicación, puedo pasarlo a suma a ver si me da lo mismo. Entonces, ¿listo? Bueno. Sí, señor. Lo que me decía Roja, entonces voy a utilizarle lo mismo. Entonces, que el logaritmo de base 2 de 4 multiplicado por logaritmo de base 2 de 8, ¿cierto? Lo que Rojas me decía era que yo cogiera logaritmo de base 2 y me quedaría 4 más 8, ¿cierto? Alternándolas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto es 4 más 8? 4 12. más 8, 12. 12, ¿cierto? ¿Es exacta? Sí. Sí, ¿Por qué? porque 12 es un número par. Pero ojo, yo no estoy multiplicando ni dividiendo. Está Entonces, sumando. Ah, Está no. sumando. 2 por 2 me da 4. 4, 4. Por 2, 8. 8, 8. Multiplicado por 2, 16. 16. 16. Pero vea, ya me pasé de 12. Ah, ¿Sí? Entonces, no es exacta. Número exacto. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué voy a hacer? Voy a tomar acá este pedazo y voy a hacerlo como el segundo método, sin aplicar propiedades, sin hacer nada más. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el logaritmo de base 4? De base 2 de 4. 2. 2, ¿cierto? 2. Multiplicado, ojo la operación que tengo acá, multiplicación. ¿Y cuánto es el logaritmo de base 2 de 8? 3. 3. 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 12. 6. 6. 6. ¿Listo? Si se dan cuenta, este resultado que da acá, 6, es muy diferente a lo que me tiene que dar en Acá. este resultado del logaritmo. Por eso es que no se puede hacer eso. ¿Listo, Rojas? Por eso nuestra propiedad se llama multiplicación interna. Solamente con multiplicación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta hasta aquí? Ya no. Bueno. Listo. Segunda propiedad. Si existe la de la multiplicación, ¿cuál otra tiene que existir? La de la división. Entonces, ¿cómo subtítulo? División interna. Más complicado, profe.
¿No es lo mismo? Entonces, tengan en cuenta que la multiplicación interna, la multiplicación se asimila o se dice, se pasa a suma, ¿cierto? A la suma de los dos logaritmos. Ahora, ¿la división a qué se pasaría? A multiplicación. No, ¿La resta? a una resta, bien. Entonces, tenemos acá logaritmo de base. Ojo, estas no son exactas, ¿listo? Es para aplicar un ejemplo de las propiedades. De 10 dividido a ver, pongamos un 7. ¿Listo? Tenemos ese ejercicio. ¿Listo? O sea, acá es dividir y el anterior era multiplicar, ¿o Sí. qué? O sea, en la primera multiplicación interna. En esta segunda propiedad es división interna. ¿Listo? ¿Eso qué quedaría? Entonces lo separo. Logaritmo Igual de los algo de bases 5 en base de 5, 10 10 menos menos loganización en base logaritmo 5, 7, 7. y listo, queda hasta ahí, aplicando la segunda propiedad. ¿Sí ven? Cuando es multiplicación, una multiplicación interna, ¿qué hacía? Sumaba. Cuando es división, lo pasaba a una resta. ¿Listo? ¿Y no se resuelve? No, porque no es exacta. ¿Y cuando es exacta? Ya lo vemos. Pues les dije, esto es un ejemplo de cómo aplicar esa propiedad, pero pues no es exacta. ¿Listo? Señora. Espérenlo. 2 base 5, loganización base 5, 10 dividido 7, 10 menos logaritmación en base 5 de 7. Listo, entonces, ahora vamos a hacer una... Vamos a realizar una exacta. Me quedaría logaritmo. Y la vamos a hacer de las dos formas, aplicando la propiedad o así directa. Entonces la anterior era inexacta. Sí, no eran exactas. Ah, ok. A ver. De base 3. Ya se va a acabar el tiempo. Ok. Ya, tranquilos. Profe, si se acaba, ¿nos volvemos a conectar? Sí. Pongan cuidado, de 81 dividido... Profe, ¿me puedes esperar mientras voy a buscar otro? Espera, es que se me acabó el que tengo. dividido 3. Ahorita vas. Efecto 1. Ahorita. Dividido 27. ¿Listo? Vamos a aplicar la propiedad. ¿Cómo quedaría? Longitud base de 3. ¿Cuál longitud? ¿Cuál longitud? Logaritmo, ojo. Logaritmo, perdón. Base 3 De 81 de 81 menos base logaritmo de base 3 3 de de 27. 27. Uy, espero que acá ya no. Ok. De 27. ¿Listo? Voy a resolverlo. Estas son exactas, ojo. Logaritmo de base 3 de 81, ¿cuánto me da? ¿Este es 54? No. 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 Ah, ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 por sí mismo para llegar a 81? Comiencen. 3 por 3, 9. 4 veces. 4 Por- veces. 4 veces, exacto. y el 27 son 3 veces. Exacto. Menos 3 veces. ¿A qué es igual esto? A 1. A 1. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Listo. Eso es aplicando la propiedad. Dijeron por ahí, pues, de la...
Bueno, entonces, lo que decía era que unos decían que, bueno, que la forma larga, ¿cierto? Pero si yo lo hago de la otra forma, entonces me quedaría el logaritmo de base 3 de 81 dividido 27, ¿cierto? ¿Cuál era la otra forma, Juan David? No, mentira, Juan David no. A ver. Mm, Diego, Diego, ¿cuál era la otra forma? Por ahí no está. Diego se fue. Pinzón. Diego. Bueno, como que Diego no está, va a tocar ponerle falla. Por eso es que les pido que tengan la cámara encendida, porque pasa esto, ahí está conectado, pero como que No está. solamente está la llamada y nada más. ¿Listo? Bueno. A ver, María José Beltrán, ¿cuál era el otro paso? Se salvó María José. Beltrán, María José. Sí, ahí estás. Listo, también. Falla. María José, profe. María José Beltrán. Sí, porque tenía el micrófono prendido y pues lo apagó. Se nota que no quiere. Eilem, ¿cuál era el otro paso? Eilem. No está. Sí, ahí está, pero y está escuchando. Pero bueno. ¿Cómo? No sabe. Bueno, listo. A Mariana, profe, vean. Loren, ¿cómo se resolvía eso no aplicando las propiedades? No sé, profe. Bueno, cuando yo diga que tengan preguntas, tienen que decirme si no saben, si no entendieron. Listo, el que llegó a últimas, Molina, ¿cómo se resuelve eso? Venganos. ¿Cómo? Pero, profe, muéstrame. ¿Qué? 80. Espere, No, ya no, le no, di. no. Ya aplicamos la propiedad. Ahora, sin aplicar la propiedad, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se resolvía? Espere, ya le digo. Pues, ¿qué hago 2781. primero? Pues buscó el exponente, ¿no? Pero no, sin aplicar propiedad ni nada. ¿Qué hago primero? Pues copia. Pues no le entiendo, pero porque usted me dice sin aplicar propiedad, pues, sin aplicar propiedad. Pues la propiedad es que yo lo separo como una resta, ¿cierto? Pero ya lo hice. Ahora, sin hacer esa propiedad, ¿qué hago primero? Por eso, sin hacerla, pues la hace normal, ¿no? Porque ¿Y si usted me y dice, cómo la hago sin ha- normal? pues el logaritmo 8127 es igual a. Espera, le digo, 8127, entonces sería. A ver, ayúdele, Rojas. No, espera. Él puede solito, profe. ¿Cómo? Profe, él tiene cabeza. Yo sé que él puede. Qué buen amigo. Bueno, a ver. ¿La Entonces, escribe María José Meneses? A ver, Camilo. Yo no. Es como eso para que le... Pues creo que hay dos maneras y la que sí es para hacerla normal no es buscar el logaritmo de 3 y primero después hacer la división y el resultado unirlo con el logaritmo. No. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, ¿quién?
Hallar el exponente, profe, ¿no? ¿Restar, profe? No, María José Meneses, profe, está libre. Dividirlo. Separarlos. ¿cómo? Separarlos. Espere. Separarlo. ¿Cómo, María José? Dividirlo. Dividirlo, lo primero. Ojo, ya apliqué la propiedad que ustedes dicen que es el pedazo más largo. Ahora, voy a hacerla. Bueno, aplicando la propiedad, ¿cuánto me dio? 1, ¿cierto? Que me dio 4 menos 3, que me dio 1. El resultado. Exacto, me dio 1. Ahora, voy a ver si sin aplicar propiedades me sirve. Entonces, si yo digo logaritmo de base 3, ¿cuánto es 81 dividido 3? 27. Tres. Es 3. Tres. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es ese resultado? 1. ¿Por qué? 1, sí, profe, 1. 3 por 1, 3. 2. No, No. 1, profe. Es 0. No, No, pues. 3. Es 1, ¿no? 27. es 1. Ojo, no se confundan. Confundo, profe. Ojo, espere a ver. Entonces, con rojo tengo mi base. Con Sí, pero es azul, que estaba confundiendo la compotenciación, es que se halla el exponente, no la base. por eso, exacto, se halla es el exponente. No Quiere la decir base. que me queda esto como 3, que es mi base, elevado a la 1. Perdón. Elevado a la 1, ¿cierto? Que es 1. mi resultado. ¿Y cuánto tiene que dar eso? Lo que está en Uno. azul 3. 3, profe. es 3. Así ¿Listo? que Cuando yo tenga la base, ¿cierto? Lo que ven acá, la base, con el numerito acá de encima, igual, siempre va a dar 1. ¿Listo? Porque ¿cuántas veces multiplico 3 para que me dé 3? 1. Una vez, sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, 3, porque, bueno, ¿cuántas veces multiplico 3 para que me dé 3? Pues una vez solamente lo tengo una vez, Sí. ¿cierto? Entonces, es eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, bueno, listo. Vamos a ver. Ya conocimos entonces hay propiedad fundamental. Propiedades fundamentales. Bueno, o propiedad fundamental. ¿Cuál es la primera propiedad fundamental? Ya la habíamos visto en lo que fue. No, esas son dos propiedades. Multiplicación interna, división interna. Ahora, hay ¿La otras dos. suma? No, ¿La suma y la resta? no. Perdón. Tenemos las fundamentales, es la que vimos en el punto extra. ¿Listo? ¿Cuál fue la que vimos en el punto extra? El logaritmo. Ojo, voy a utilizar lo que son letras. ¿Listo? Si yo tengo acá una X, ¿Y arriba es una vez? ¿qué número puede ser? 1. No, cualquiera. cualquiera. Puede ser cualquier número. Sí. Sí, porque ¿Listo? no el número 0. Puede ser Puede ser cualquier B, profe. número. Zeta. Puede ser cualquier número, pero, ojo, bueno, puede ser cualquier número. Ya vamos a ver cuál número no puede ser. El logaritmo de base X de 1, ¿cierto? X que es igual a cualquier número, siempre va a ser 0. ¿Listo? Acuérdense, cuando yo tengo acá lo que está con rojo, cuando yo tengo acá el número 1, el resultado siempre me va a dar 0. 0. Cualquier número con 1 da 0. Exacto, cualquier número. Ojo, no, Si otro número, ¿no? la base puede ser hasta un trillón cualquiera,
Pero si este numerito de acá arriba es 1, Es 1. siempre va a dar 0. ¿Listo? Esa es la primera propiedad fundamental. Profe, y si en este caso el 1 va a donde va la X y la X va en el 1, Es 0. ¿igual? Ah, no, mentiras, perdón. Esa es la otra propiedad fundamental. Ah, Sí, que el exponente sea cualquier número y... sí, porque por Hay ejemplo, otra, el 1 y la hay X, otra que combina eso. ah, Logaritmo de base 1 de 1 es igual a X. ¿Qué? ya. ¿Listo? ¿Por qué X? Porque puede ser Profe, ¿no nos cualquier decía que número. cualquier número puede ser? ¿Cualquier número con 1 va a 0? ¿Cómo? Pues usted no decía que cualquier número en logaritmación que tenga 0 exponente no da 0. Da 1, No, da 1. Da 1. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 1 elevado a la 3, ¿cuánto da eso? 0, ¿no? No, 1. Ah, no, da 1. No, ¿sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Voy acá a poner la primera propiedad en una potencia. Esto es igual a X elevado a la 0, que es igual a 1, ¿cierto? Cualquier número elevado a la 0 da 1. El otro, esto me daría que 1 elevado a cualquier número es igual a 1, A 1. ¿cierto? Porque si yo pongo en X 1.000.000, comienzo a multiplicar el 1 1.000.000 de veces y siempre 1 por 1 me da 1, 1 por 1 me da otro 1, 1 por 1 me da 1 y así sucesivamente. Nunca, exacto, nunca voy a llegar a otro resultado que no sea el 1. ¿Listo? Esa es otra propiedad de que el logaritmo de base 1 de 1 es igual a cualquier número. ¿Listo? Acuérdense, siempre cuando coloquemos una X, cuando coloquemos una letra, ponen ahí con rojo cualquier número, ¿sí? Porque puede tomar cualquier número. Esa X puede ser 3 millones, 2 millones, 1.599.000, sucesivamente. Igual Hasta va el 1. 1. Exacto. Puedo tener el 1 en ambos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe, yo quedé al ¿Entendido? punto. Sí. Listo. Eso espero. Vamos a ver otra propiedad fundamental. Logaritmo. Profe, esas son 4, de las fundamentales son 4. Espérate, digo. No, vamos a ver solamente 3. Profe, ¿y si es logaritmo X? Digo, pero si es logaritmo sobre X y arriba está la X, ¿cómo sería? ¿De X y X? Vamos a preguntar lo mismo. ¿Así? Ay, venga, sí. Profe, ¿qué pasa si a X, o sea, si la base es X y arriba es X? ¿El resultado cuál sería? ¿1? Sí. Ah, ¿esa era la siguiente? No. Ah, yo sí. ¿Qué No, pasa? ahorita Lo que vimos no. ahorita, aquí abajito voy a hacerlo con azul. Lo que acabamos de ver, que yo tenía, ¿se acuerdan que yo tenía el logaritmo de base 3 de 3? Si este número es igual al de arribita, pues siempre va a ser 1. ¿Listo? O podemos utilizarla como otra propiedad. Si quiere, utilicemos esa como otra propiedad fundamental. ¿Sí? Como la Sí, primera. no. Profe, Si yo entonces tengo más o menos mi Sí, base, que puede ser, profe, cualquier número y el de arriba también puede ser el 1 como número. pero tiene que ser igual. Siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? X puede ser cualquier otro número. Si yo tengo logaritmo de base 20 de 20, eso va a ser 1. Logaritmo de 1.000.000 de base de 1.000.000 de 1.000.000 es 1. ¿Listo? ¿Por qué? Si yo tengo acá logaritmo de base 33 de 33, eso es igual a 1. 1. 1. Exacto. Va a ser igual a 1. ¿Listo?
Preguntas hasta aquí. Acuérdense, X puede ser cualquier número. Ahora, en este caso, ¿saben qué significa este símbolo? Sí, ay, sí, ¿Cuál? se le olvidó. Que es un igual con una rayita partida. ¿El ¿Pero total? tiene resultado? ¿Cómo? ¿El total? Porcentaje. ¿Tiene resultado? No. No, espere que se me olvidó. Usted que ya no lo ¿Cuál dijo. es, profe? Entonces, uno que está acá, bueno, copien ahí, lo voy a hacer aquí, por aquí arribita. Si yo tengo X por acá con este símbolo. Si yo tengo un igual, ¿cierto? Tienen que ser iguales, pues eso me dice. Pero si yo le trazo una línea, ¿cuál es el contrario, el antónimo del igual? ¿Desigual? Diferente. Ah, sí. O sea, en este caso, X, voy a escribirlo aquí abajito, X tiene que ser diferente que 0. ¿Listo? X debe ser diferente que 0. A 0. ¿Listo? O sea, puede tomar cualquier valor, pero nunca va a tomar el 0. ¿Listo? Listo, niños. Hasta aquí para que no lleguen a su clase de dirección de curso, porque ya están entrando acá mis niños, Profe, entonces por eso. ¿cuál es su salón? 10º. Yo vi su dirección de curso, la última, en YouTube. ¿Sí? Fue chévere. La de las Ah, sí, películas. profe, la suben, ustedes la suben a YouTube. Yo he Claro, visto la de las todos. provejeres, las suyas, así, varias. Las películas. Bueno, Deberían niños. profe, ¿sabe qué deberían hacer? Deberían darnos los nombres de YouTube para no hay necesidad de instalar Alplay. Darnos los links de YouTube y una vez meternos. No, porque pues ahí para eso está Padlet, para que se metan desde ahí. Nos queda más fácil ponerlos ahí que enviárselos cada vez. Nosotros solamente los plasmamos ahí y cada vez ustedes cuando necesiten algo, entran ahí. Ah, pues sí, también. ¿Cierto? Listo, niños, entonces nos hablamos, que estén bien, Chao, se cuidan, profe. feliz fin de semana. Chao, profe. Chao, Chao. Ya, profe, que le haya chao. Chao. Juan David.